Bueno, ¿qué se pretende con el diseño de praderas a nivel de paisaje? ¿Por qué esto se ha puesto tan de moda, por decirlo, ¿no? Eh, lo que pasa es que están, como tantos habitantes ya estamos viviendo en las ciudades están aparentemente tan desnaturalizadas y se ha perdido la conexión con la naturaleza, se busca muchísimo que los espacios sean naturales, ¿no? Que no parezcan diseñados, que contengan plantas nativas también, por esto también de la biodiversidad, y porque resulta mucho más fácil el manejo, y que contengan plantas asilvestradas, que pueden ser plantas exóticas que se adaptaron al medio. Esta imagen que están viendo acá en la parte inferior de la diapositiva es en Alemania y son ferias que se hacen con la vegetación nativa de la gente donde les muestran cómo son sus praderas y se ejerce una tarea de educación ambiental contándole a la gente cuál es el ciclo de las especies y cuál es, digamos, la integración que tiene con el resto de insectos y animales que viven en ese lugar. Eso es sumamente importante porque las praderas tienen momentos de mucha belleza y tienen momentos en los cuales hay una cierta, digamos, decrepitud por las muertes de flores o por la muerte de las partes aéreas, y eso es que lo que tendríamos que estar logrando por parte del público, ¿no? ¿Quiénes han sido los precursores y los cultores de este estilo pradera? Y acá es donde los estamos incentivando a que googleen toda esta información, porque existe mucho, y como está tan de moda, vamos a tener que ver qué nos sirve y qué no nos sirve. Quien primero empieza y se pone muy de moda es este señor Carl Forster, que es un sueco, ¿sí? Forster y Jensen, que empieza con este estilo pradera natural, ya esto está llevando fácil 10, 15 años atrás, más, puede ser hasta 40 años atrás, donde se hablaba en Europa de estas praderas naturales. Este señor Neil Dillon, que está en Wisconsin, Estados Unidos, fíjense, también tiene muchos trabajos relacionados con esto. Gilles Clement en Francia, que es un arquitecto paisajista que habla del tercer paisaje, habla de otra dimensión de vida, es muy interesante el trabajo de este hombre, ahora les voy a mostrar algunos trabajos. En Argentina lo tuvimos a Ricardo de Bari Tonskin, que él armó sus praderas en sus campos allá en la zona de General Villegas, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y este otro señor John Greenlee en California. A ver si lo tengo también. No, acá no. También está James Hitchmoth, que es un inglés que vino a trabajar acá, nos vino a dar unas charlas acá a Córdoba hace 2 años atrás, en unas jornadas de paisaje. James Hitchmoth es una persona que trabaja con este tipo de paisaje en todo el mundo y él lo que hace es justamente establecer praderas y jardines naturales en las ciudades, pero a la vez estudia el comportamiento de las praderas y el comportamiento del público respecto de la pradera, es decir, cuál es la aceptación que tiene la gente de esos espacios que se crean. Y me acuerdo, entre otras cosas, después lo podemos ver también como información adjuntada a esto, que él dice que lo que la gente más valora y más aprecia es el color. No les gusta el marrón, les gustan los colores brillantes y demás, y eso en casi todas las culturas, por lo cual cuando él trabaja en este tipo de parques, generalmente a los bordes de los parques siempre les pone más color que a las partes centrales. Tenemos diferentes escalas de trabajo que ustedes se pueden encontrar, digamos, en su profesión. Yo me imagino que de pronto pueden llegar a trabajar en estas zonas como fue Cabana, bueno, no logramos hacer ese viaje, pero incluso en el sur de Córdoba, en cascos de estancias o campos o espacios verdes en los pueblos, donde se les puede solicitar a ustedes el desarrollo de este tipo de trabajo. Y a mí me parece sumamente interesante porque así como trabajamos con los calendarios florales, en este caso con las praderas va a ocurrir exactamente lo mismo, y ustedes están capacitados para hacer todo este seguimiento y esta valoración e identificación de las especies que van, digamos, apareciendo en las praderas. Entonces podemos tener desde escalas de jardines domésticos. He tenido distintas experiencias de gente que ya las ha trabajado, hay personas que las han erradicado totalmente porque, por ejemplo, por alguna razón se les llenaron de rata. Eso bien al sur de Córdoba, en lugares muy agrícolas, probablemente ahí hay un desequilibrio ambiental importante porque no hay quien maneje
ese animal, y parques mucho más grandes, donde la verdad es que es mucho más sustentable este tipo de manejo, porque no se está ejerciendo, por ejemplo, ningún tipo de corte, y se permite, digamos, la visita de mucha fauna silvestre a la zona. En lo que es espacio público se trabaja muchísimo también a nivel mundial con este criterio, y como les dije, según el lugar donde estemos, es la vegetación que se está utilizando. Esto es Brasil, donde tenemos lugares más tropicales, donde se usan pastos más tropicales, y fíjense qué interesante cómo se desarrolla una serie de senderos donde la gente puede moverse y valorar lo que hay en estas praderas, y cómo esta disposición de los canteros hace que aparentemente esta escultura, o quien puede estar mirando desde allí, puede tener una sensación de que está en una pradera y sin embargo la puede recorrer. En este caso tenemos un jardín donde directamente se permitió el desarrollo de una pradera natural debajo de este grupo de palmeras, y aquí esto es todo absolutamente implantado. Ya les voy a mostrar el ejemplo. Acá se ejercen, digamos, están los caminos, y fíjense que tenemos pastos, y tenemos también algún tipo de arbustos que se aceptan, digamos, según el espacio donde estemos trabajando. La idea es cómo trabajar las praderas en los jardines, porque también vamos a tener un inconveniente, chicos, y es la escala. Una pradera requiere de mucha escala, y entonces lo que estaríamos haciendo en un jardín de alguna manera es recrearla, porque tenemos que encontrar especies que sean de porte pequeño, y tenemos que encontrar el uso de ese espacio, porque donde haya pastos, probablemente uno no pueda llegar a ir a sentarse ni a recorrerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué forma se puede trabajar eso. Acá les muestro un trabajo. Este señor se llama John Greenlee, en California, que es un clima parecido al nuestro, si se quiere. ¿Se acuerdan que yo les contaba? Este hombre partió de cero, como bueno, muchos norteamericanos les gusta trabajar. Entonces digamos, se desbrozó, se peló el jardín completo. Fíjense que ahí tenemos pendientes importantes donde se deben trabajar los niveles primeramente. En esta segunda imagen que están viendo, se ve cómo ya se empieza a establecer terrazas, digamos, de contención, y senderos para caminar, y lugares para estar, y se permite en todos estos espacios, que tal vez antiguamente había una pradera de césped que se mantenía con corte. Bueno, la idea es desarrollar en este lugar ese tipo de pradera. Fíjense, en este caso, lo que se hizo fue directamente implantar las especies, probablemente producidas en vivero, y probablemente lo mejor sería conseguir plantines de especies, digamos, pequeñas, trabajarlas, por ejemplo, con plaques o con spellets, y estar muy atentos a en qué época, en este caso que hay pendientes, en qué época se hace la tarea para no generar problemas de erosión en una superficie tan pelada. Por lo tanto, ustedes tendrían que estar pensando si se puede avanzar en una forma, digamos, total, o si lo tienen que hacer en distintas etapas. Eso es lo que ustedes tienen que estar planteando dentro de un plan de cómo se ejecutaría un espacio como este. En este caso, acá hay una inversión en plantas bastante interesante. Fíjense acá, después, esto es al final de la temporada, cómo quedó cubierto todo este espacio, ¿no?, que era originalmente este, y ya tenemos digamos, el problema de erosión resuelto con, digamos, ya con esta conformación ya de la vegetación armada en toda la pradera. De aquí en más, una vez que esto esté establecido, hay que ver cómo se la maneja. En general, estos espacios no tienen riego, salvo para implantarlo, y después van a ir acompañando el régimen de lluvias del lugar. Si se quisiera, Ana, sí. ¿eso se planta lineal? No, ¿no es cierto? No, eso puede ir a trebolillo, tiene que ir a trebolillo Claro. justamente para evitar eso. Y fíjate, Gabriel, que tenés toda un tratamiento de cobertura sobre la superficie para evitar estos problemas erosivos que te digo, Sí. ¿no? Acá tenemos esto. Probablemente en este lugar no llueva tan intensamente, porque esta pendiente acá está como peligrosa para una lluvia nuestra de octubre, por ejemplo. Sí. Entonces, Igual es como una opción, perdón, sí, es dale. como una opción bastante poco sustentable, ¿no? Porque de pronto pelar un suelo para implantar otra especie es como medio
medio rara, Claro, ¿no? sí, pasa, sí. Por eso yo te decía que también para mí lo mejor es partir de una pradera existente, ver qué tenés y cómo la vas a ir manejando. Claro. La forma en que que la cultura norteamericana trabaja con esto de la inmediatez, con que ellos les sobran recursos, es justamente esta que estás viendo acá. Tal vez esto para un jardín pequeño o para un lugar que esté muy degradado, que vos puedas llegar a un espacio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en lo que hablamos no de praderas, sino de reservas naturales, en espacios donde uno, por ejemplo, hace una extracción de exóticas y después se encuentra con una situación así, y hay que establecer una pradera o trabajar con porque lo ideal es poner pastos, que es lo que primero va a proteger el suelo, ¿verdad? Entonces, para mí lo ideal es implantar desde semilla o desde plaques pequeños, pero te puede ocurrir que encontré situaciones así de una desnudez total del suelo, donde lo que vas a tener que hacer primero es tratar de evitar los problemas erosivos, o sea, trabajar con los niveles y después empezar con la implantación de la vegetación. Por ejemplo, chicos, imagínense la autopista Córdoba-Pilar o Córdoba-Buenos Aires, cuando se hizo toda esta extracción digamos, se desmontó, se trabajó sobre campos que fueron, digamos, comprados, expropiados para poder hacer la ruta, y hubo tiempos en que no se podía directamente circular por la cantidad de tierra que había en suspensión. Bueno, en ese caso lo que había que hacer era establecer urgentemente praderas, y en ese caso lo que probablemente se plantó, no importa qué, puede haber sido un pasto llorón o cualquier elemento, aunque no sea nativo, pero que prontamente cubriera esa situación, porque había que cubrir una demanda de protección de suelo que en ese momento no existía. Bueno, acá tenemos el mismo jardín, ya más desarrollado. Entonces, imagínense ustedes en esta situación, ¿cuál sería el manejo de esta pradera en el caso de que ustedes eligieran determinado tipo de especie? Entonces, yo les puedo mandar un catálogo que tengo de viveros con especies exóticas, y lo ideal sería también que pudieran ustedes ver e indagar en lo que son las gramíneas de Córdoba, a ver de qué modo las podemos utilizar y qué tipo de ciclo tienen, a ver qué tipo de manchas podemos armar con esto, ¿se entiende? Bueno, también vamos a tener esta situación en que vamos a encontrar las praderas con árboles, porque la gente en los jardines dice, bueno, yo quiero una pradera, pero tengo árboles, y resulta que la sombra es la gran enemiga de este tipo de situación. Entonces allí tenemos que empezar a pensar en especies que se adapten a una media sombra. Nunca voy a decir que debajo, por ejemplo, de un pinar podemos llegar a tener este tipo de situación, porque y no solo por el pH existente, sino también por la forma en que las sombras se proyectan, sería imposible tenerla. Pero sí probablemente debajo de especies caducifolias se pueda trabajar con especies de ciclo invernal, que, por ejemplo, las festucas, que toleren después una media sombra durante el verano, pero trabajando con especies que sean más bien transparentes. De hecho, las acacias nuestras, los espinillos y demás, pueden cumplir, digamos, con esa función. Acá yo apelo a los chicos que están viviendo digamos, en las zonas más rurales, el caso tuyo, Guido, vos, Gabriel, que puedan empezar a registrar qué es lo que ven en los ambientes naturales, a ver si podemos identificar esas especies y ver de qué forma las podemos utilizar. Acá hay otro ejemplo, también en Estados Unidos. Esto era el jardín preexistente, un jardín típico, ¿ven? Con digamos, un tratamiento de florales debajo de los árboles. Este era el espacio, y ahora, ¡ching! Eh, ellos con todos sus recursos, esto es una cosa para mí muy artificial, pero fíjense, entran a trabajar en esto que era esta zona. Ponen un rotocultivador, un motocultivador, mueven todo el suelo y empiezan a trabajar con ya especies prácticamente, no les voy a decir maduras, pero con un desarrollo importante. Fíjense que ahí estamos trabajando con macetas que están en envase de a lo mejor 2 litros, ¿no? Son plantas que deben ser caras. Yo el otro día estuve viendo en vivero cualquier gramínea a precio mayorista y no baja de los 200 pesos, ¿no? Entonces, para mí la forma, un técnico lo que tendría que estar haciendo es
si a mí me encarga una pradera, urgentemente ir a hacer la producción de estas plantas que van a ir a las praderas y tratar de que el método, digamos, de que la forma de implantarla no sea tan cara. Entonces hay que trabajar con especies de menor desarrollo y de menor tiempo de cultivo. Bueno, allí tienen la plantación. En este caso, ven, se dejan caminos, digamos, para poder recorrerlo. Y acá tenemos todo tipo de especies, no solamente gramíneas, sino también que tenemos también algún tipo de monocotiledóneas, iridáceas y demás, como son los lirios. Y estas especies que se llaman, les dicen como tipos cespitosas y que no lo son, donde podemos llegar a trabajar con Niriopes, Ophiopodon, Hemerocalis, bulbines, tulbalgias, especies que con las cuales ustedes ya están familiarizados. De hecho, yo estoy hablándoles de esto y recuerdo cuando hablábamos de los canteros con floración todo el año. Bueno, en este caso vamos a estar hablando de una matriz herbácea perenne con ciertos elementos que van a ir apareciendo a lo largo del año, generando algún atractivo, digamos, diferente.